Saludos cordiales, me llamo Tania Licesa Villamar de la carrera de Derecho del sexto semestre correspondiente a la materia de Sociología Jurídica del taller número 3, con el tema el derecho como expresión de la voluntad popular. El derecho tiene origen y se basa en la necesidad impuesta por la condición social del ser humano. La palabra derecho se originó en el vocablo latino derectum, que significa recto, referido al fiel de la balanza. En toda la comunidad surgen conflictos y en las normas que conforman el derecho tiene el objetivo de solucionarlos, por lo cual desde las primitivas sociedades humanas se requirió de ellas para establecer jerarquías, divisiones de funciones, regulación de vida sexual, resolución de disputas por bienes, hasta consolidar un modelo de Estado. El sistema de normas incluye el uso de las costumbres, de las normas morales, las religiosas y las jurídicas, requiriéndonos en este último caso órganos públicos encargados de su elaboración, aplicación y sanción. Una de las preguntas es, ¿surge la ley de la voluntad popular? Las primeras normas se transmitieron oralmente y conformaron el derecho a través de las costumbres, para luego plasmarse en las leyes escritas más seguras, con gran influencia de la religión, como las leyes de Moisés, y la moral. El piano nombra verdaderos preceptos morales integrados al concepto del derecho: vivir en forma honesta, dar a cada cual lo que corresponde y no producir daño a los demás. Los primeros códigos de leyes pertenecen a los sumerios. Sin embargo, el derecho romano, el que ofrece una elaboración de normas de derecho privado tan evolucionada y progresiva que sin duda es la gran fuente de los códigos civiles modernos. La creación del derecho como técnica de control social parte de diversas fuentes, las cuales las llamamos fuentes del derecho, y entre ellas tenemos fuente histórica, quiere decir derecho que se crea y evoluciona en cada sociedad. Fuentes reales, elementos distintivos de un grupo social que se ven reflejados en su propia norma. Y el último, que es fuentes formales, procedimiento de creación del derecho preestablecido en determinado núcleo social. La voluntad popular influye en otras formas jurídicas. A primera vista se puede pensar que una sentencia no existe la influencia de la voluntad popular. Consideramos a la jurisprudencia como las decisiones de las personas con potestad de expedir sentencias de cumplimiento obligatorio. Se trata entonces de un modo de producción jurídica que está suscritos o una persona o un grupo de personas y que al mismo tiempo poseen el conocimiento del sistema jurídico que les permite ejercer su labor en cierto marco legal. Otra pregunta es, ¿qué pasa cuando hay oposición entre la voluntad popular y las decisiones de los jueces y legisladores? El jurista estadounidense Alexander, quien crea el concepto de objeción contramayoritaria. Esta objeción contramayoritaria consta de dos vertientes bastante importantes. Por un lado se encuentra la objeción a la rigidez constitucional, la cual podemos denominar como tiranía del pasado. Esta tiranía del pasado consiste en la determinación de las leyes que regirán la vida de una generación futura, privándoles de la libertad. Por otro lado, se halla la objeción a la garantía jurisdiccional de la Constitución, también denominada como elitismo jurisdiccional. En este caso, el principal obstáculo que se encuentra es la vulnerabilidad que siente el pueblo, debido a que los que ejercen el control de la Constitución son miembros de la Corte Suprema, quienes declaran a su antojo la inconstitucionalidad de las leyes y no en representación de la mayoría, sino más bien en su contra. ¿Por qué se legisla en nombre del pueblo? La democracia es una aspiración, un ideal, pero también una manera de tomar decisiones entre los miembros de una comunidad y a través de ella regular la convivencia. Vivir en una democracia supone pensar que cada uno de los miembros de una comunidad con derecho de serlo, es decir, sus ciudadanos y ciudadanas,
quienes toman las decisiones, quienes ejercen el poder y quienes se benefician de este resultado. Esto se logra gracias a la competencia que regula entre los individuos y grupos organizados, exclusivos de participación política. La ciudadanía es mucho más que contar con la mayoría de edad, implica más que solo votar y tiene que ver que en el ejercicio pleno de sus derechos a lo menos tres dimensiones. Ciudadanía política, que incluye el derecho a presentarse como candidato y a elegir a las personas que van a gobernarnos. Ciudadanía civil tiene que ver con ejercicio de libertades individuales, como la posibilidad de opinar sobre los problemas públicos, organizar partidos políticos y otras asociaciones que reúnan con otros amigos para conseguir el objetivo. Ciudadanía social es la que tiene que ver con el derecho de estar bien. Una democracia que quiere facilitar la participación directa de la ciudadanía sin intermediación de sus representantes en las dimensiones públicas puede usar diferentes mecanismos como los siguientes: el referéndum, el plebiscito, la asamblea barrial o vecinal, la iniciativa popular, el presupuesto participativo, la revocatoria del mandato. El derecho como expresión de la voluntad popular, como hemos analizado y leído, tiene un origen y una larga historia. Pero en los países que se gobierna de manera democrática, el pueblo tiene la oportunidad de alzar su voz y manifestar su inconformidad de una o de varias leyes que esté atropellando sus derechos. Nuestro país, Ecuador, gobierna de manera democrática y eso ha permitido que el pueblo promueva y se levante y declare su malestar ante el Estado. Actualmente hemos visto en ciertas leyes. A partir del año 2008, la Constitución y el Estado ecuatoriano vive un cambio estructural al fortalecer su gestión democrática con la creación de dos funciones más que garantizan la atribución del poder y el ejercicio ciudadano en la democracia, como la función de transparencia y control social y la función electoral. Un Estado que reconozca ser democrático debe establecer con claridad el grado de participación de los ciudadanos. En este caso, Ecuador, la Constitución reconoce la máxima autoridad de la función ejecutiva, los titulares de los gobiernos autónomos descentralizados a quienes deben integrar la función legislativa serán aquellos que las personas hayan triunfado a través de las elecciones democráticas representativas. Gracias.